tardes. Ante la situación creada por la pandemia del COVID-19, el Instituto Médico Valenciano cambió su forma de trabajar y pasó a hacer sus actividades científicas en un formato online, con la finalidad de seguir conectados con nuestros socios y con la sociedad valenciana en general. Con este objetivo, y entre las distintas actividades que emprendimos en este último año, abrimos un espacio que llamamos de información y reflexión sobre la muerte digna. Este espacio dio comienzo en el pasado mes de febrero y nos ha permitido trabajar y dar a conocer actuaciones importantes en este sentido, en el sentido de lo que va encaminado a la muerte digna, la ley de la eutanasia. Así tratamos el tema del documento de voluntades anticipadas, que participamos y contamos con la participación del doctor Vicente López Cans, experto en la materia, o también la conferencia que dictó Marina Gisbert, presidenta del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, sobre los aspectos bioéticos de la ley de la eutanasia. Y también la línea de colaboración que iniciamos también con la Asociación de Derecho de la Muerte Digna para poder acceder a distintos debates organizados por esta asociación. Y en este mismo sentido, y en esta misma línea de actuación, se incorpora esta mesa redonda que vamos a tratar sobre la ley de eutanasia, recientemente aprobada, que entró en vigor el día 25 de junio, hace escasos días, y que va a tratar, o vamos a intentar tratar con los expertos con los que vamos a contar esta tarde, de aquellos aspectos que entendemos fundamentales de lo que ha sido su tramitación, el desarrollo, su aplicación. De lo que pretende una ley, en definitiva, que lo que quiere es dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda social como la que existe de la eutanasia. Y para ello, esta tarde contamos con dos expertos en la materia, Carmen Alberiz Martí y Juan Carles Carbonell Mateu. La primera, Carmen Alberiz Martí, que es médica de salud pública, es vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunidad Valenciana. Integró también el grupo de trabajo que participó en la elaboración de la Ley de la Muerte Digna de la Comunidad Valenciana y también integra el grupo, el comité consultivo que se ha creado en el seno de la Consellería de Sanidad para el desarrollo y la implementación de la Ley Orgánica de la regulación de la eutanasia en la Comunidad Valenciana. Y por otro lado, como he dicho, contamos con Joan Carles Carbonell Mateu, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, es miembro del Comité Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana, es socio fundador del Grupo de Estudios de Política Criminal, que trabajó desde hace muchísimo tiempo en el tema de la eutanasia y que, como saben ustedes, integran más de aproximadamente 200 catedráticos y profesores de Derecho Penal que han tratado este tema. Yo creo que con ellos tenemos dos representantes de alta capacidad y expertos en la materia para tratar el tema. La idea es que esta mesa redonda tenga una exposición de unos 20-25 minutos por parte de cada uno de los ponentes y después abriremos también aquellas preguntas que se susciten por parte de aquellas personas que nos están siguiendo en la presentación de la mesa. Yo creo que sin más le voy a dar paso a Carmen Alberiz Martí, que va a tratar de aquellos aspectos que corresponden a la aplicación de la ley de la eutanasia. Sin más, Carmen, tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a ti especialmente, Carmela, pero al Instituto Médico Valenciano, por la línea de colaboración que tenéis con nosotros, con la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, y especialmente por esta sesión que creo y espero que sea de utilidad a la hora de difundir la ley de eutanasia. Sin más, voy a compartir pantalla y os comento el tema que queremos tratar. Vamos a hablar especialmente de cómo se aplica o cómo se aplicará la ley de eutanasia en España. Tenemos la suerte de que en Europa ya contamos con experiencias en torno a leyes de eutanasia, no como la nuestra, en algunos casos, en algunos aspectos similares, en otros diferentes, y la experiencia de otros países, especialmente de los Países Bajos, que tienen ya ley de eutanasia desde el año 2002, nos aporta información de qué es lo que esperamos o qué es lo que previsiblemente puede suceder en España si nuestra sociedad se comporta de forma similar a la de los Países Bajos.
En primer lugar, en estos momentos, la eutanasia en el año 2019, la eutanasia supuso el 2,5% de las defunciones que se produjeron en los Países Bajos. Como veis, no es algo frecuente, es un recurso al que recurren un número muy limitado de personas. ¿Por qué patologías se presentaban estas solicitudes? Pues fundamentalmente vinculadas al cáncer. Casi el 80%, un número muy elevado, estaban vinculados a cánceres en estados muy avanzados o bien a polipatologías. Sobre las edades, pues las décadas de los 60, 70 y 80 son las que acumulan un número de casos más elevado. En los Países Bajos, la Comisión de Control de la Ley de Eutanasia actúa a posteriori del proceso eutanásico. Luego lo comentaremos cuando veamos el proceso en España. En España la ley no ha sido así, no se desarrolla así, sino que la comisión es una comisión de garantías y evaluación que actúa verificando y dando autorización para la realización de la eutanasia. La de los Países Bajos lo que hace es un control posterior. Con ese control posterior, cerca del 80% de los procedimientos en los que se ha aplicado la eutanasia han sido cumplimentados correctamente y ejecutados correctamente. Un porcentaje menor ha tenido algún problema administrativo o de documentación que se ha requerido con posterioridad al hecho eutanásico, y no ha habido necesidad de comunicar a la justicia ningún caso en el último informe que tienen publicado. Esta información nos puede ayudar a entender qué puede pasar en España. En España, el 25 de marzo del 2021 se aprobó la ley de eutanasia, pero en su articulado establecían 3 meses de plazo para que las comunidades autónomas, que son las que van a aplicar porque tienen competencias en materia sanitaria esta prestación de derecho a morir, tenían un plazo de 3 meses para constituir la Comisión de Garantías y Evaluación, pieza necesaria para la aplicación de la ley. Por eso, recientemente, el 25 de junio, ha acabado este plazo y estamos en condiciones ahora, a partir de esta semana, de que la ley entre en vigor. ¿Quién puede solicitar la eutanasia? Pues las personas pueden solicitar la eutanasia solo para uno mismo. Nadie más, sin excepciones, puede solicitar la eutanasia. ¿Quién puede solicitarla? Pues aquellas personas que sean mayores de edad, que sean residentes o empadronados en España como mínimo durante un año, que sean capaces, que tengan sus facultades mentales normales. Después de recibir una información de las opciones que tienen ante su situación de salud, y por otro lado, después de hacer dos solicitudes reiteradas en el plazo como mínimo de 15 días. Hay algunas situaciones excepcionales respecto a este último requisito que comentaremos con posterioridad. Y luego nos vamos a detener en qué requisitos sobre el estado de salud se exigen en la ley para poder optar a solicitar la eutanasia. O bien que el paciente sufra una enfermedad terminal que sea grave e incurable, que le produzca una fragilidad progresiva y que tenga un pronóstico de vida delimitado, o bien que sufra un padecimiento grave e imposibilitante con limitaciones de su actividad en la vida diaria, que sean persistentes, sin posibilidad de curación o de mejoría aplicable. Por lo tanto, para poder aplicar la eutanasia, todos estos requisitos deben de cumplirse y por lo tanto se revisarán en el proceso de solicitud. ¿Qué pasos hay que dar para poder llegar a aplicar la eutanasia? Pues en primer lugar, el primer paso es que haya una solicitud por parte del paciente al médico responsable. El segundo paso es a los 15 días o como mínimo en el plazo de 15 días, con una serie de hechos que se sucederán y que comentaremos a posterioridad, una segunda solicitud. Tras esta segunda solicitud, participa el médico consultor con una entrevista o una exploración al paciente. Y por otro lado, a continuación, toda esta información llega a la Comisión de Control y Evaluación para que verifique si los requisitos se cumplen y si, adecuado a ley, puede administrarse la eutanasia. Cuando la comisión así lo considera, se puede aplicar la ayuda a morir
¿Cuándo? Cuando el paciente lo decida, no necesariamente inmediatamente a su aprobación. Estos pasos requieren unos plazos y, por hacernos una idea de conjunto, aunque pueden haber variaciones, estamos hablando en torno a unos 45 días desde la primera solicitud realizada por escrito por el paciente hasta la posibilidad de aplicar la eutanasia en el caso de que todo suceda con una tramitación normalizada y que sea toda acorde a ley. ¿Cómo hacemos el procedimiento de solicitud? El procedimiento de solicitud supone la participación de 5 pilares del proceso. Uno es el paciente, por lo tanto el solicitante, que en los diagramas que vamos a ver aparecerán en rojo. Por otro lado, el médico responsable, que es el médico al que se dirige el paciente para iniciar el proceso, aparecerá en azul. El médico consultor, que es el segundo médico que interviene en el procedimiento, que es de color morado, y luego la comisión de garantía y evaluación en color verde. Ahora vamos a ver los pasos detenidamente. Como hemos comentado, se realiza una primera solicitud al médico responsable que abre con el paciente lo que se denomina el proceso deliberativo sobre la solicitud que está haciendo y los padecimientos que el paciente sufre. En este proceso, el médico elabora un informe que tiene que estar hecho en 7 días después de la primera solicitud para ayudar al paciente en ese proceso de deliberación. A continuación, si el médico responsable considera que la solicitud se atiene a los requisitos de la ley, se procederá, si así lo decide el paciente, a presentar la segunda solicitud al médico responsable en 15 días después de la primera solicitud. Una vez gestionada esta segunda solicitud por el paciente, se establece otra vez un proceso deliberativo entre el paciente y el médico responsable, y si el paciente decide que desea continuar con el procedimiento, es cuando empieza a intervenir el médico consultor. El médico consultor, a requerimiento del médico responsable, va a elaborar un informe, tiene 10 días para hacerlo, e informará sobre la situación del paciente y comprobará y verificará si los requisitos del paciente se atienen a ley. Con este informe, y si el médico consultor es favorable también a la eutanasia, llegará toda esta documentación enviada por el médico responsable a la comisión de garantías y evaluación. Tiene 3 días hábiles para remitirlo, y cuando llega a la comisión, esta comisión tiene que designar 2 miembros, un médico y un jurista, que elaborarán un informe para comprobar y verificar otra vez todos los requisitos y el cumplimiento del procedimiento que estamos comentando. Si hay un informe favorable por parte de la comisión, se autoriza al médico responsable a que pueda aplicar la eutanasia. El médico responsable clarificará o determinará con el paciente cómo quiere que sea administrada la eutanasia, si por propia administración, porque el paciente se la pueda administrar, o bien por vía intravenosa, la administrará el equipo sanitario. Y una vez este acuerdo establecido, el médico responsable debe de informar a la comisión de que el proceso eutanásico se ha realizado. Como veis, hay 3 espacios o 3 columnas, que son 3 fases de realización del proceso de petición de la eutanasia. Una que compete, la primera, a la relación del médico responsable con el paciente; otra, la segunda, que compete ya a la intervención del médico consultor, que dará el informe para apoyar el seguimiento de la tramitación; y la última columna, que se dedica ya a la intervención de la comisión y la autorización, la verificación y autorización por parte de la comisión para que se pueda administrar la eutanasia.
¿Qué puede pasar a lo largo de todo este proceso si alguno de los lugares donde se toman las decisiones las cosas no ocurren como es de esperar, que el proceso avance? Bueno, pues se crean las siguientes situaciones que vamos a comentar. La primera es, ¿qué puede pasar si cuando el solicitante, al dirigirse al médico responsable, el médico responsable no considera que se cumplen los requisitos para solicitar la eutanasia? Bueno, pues el médico tiene que informar al paciente y tiene que informar a la comisión con un informe, tiene 10 días desde esta primera solicitud, para que dé posibilidad a el paciente a recurrir ante la comisión y que la comisión, después de la valoración, decida si se puede seguir con el proceso y por lo tanto requiere otro médico responsable para que intervenga, o bien si está de acuerdo con el médico responsable y por lo tanto no considera que se cumplen los requisitos para la aplicación de la eutanasia, solamente le queda al paciente la posibilidad de recurrir al contencioso. Otro punto importante donde se puede alterar el proceso que hemos comentado al inicio es después de la segunda solicitud, porque puede darse caso que el paciente, tras el proceso deliberativo con el médico responsable, decida no continuar con el proceso. Por lo tanto, solo queda que el médico responsable informe al equipo asistencial de que el paciente ha decidido suspender este proceso. La segunda posibilidad es que efectivamente el paciente quiera seguir con el proceso. Al intervenir el médico consultor, haya discrepancia entre el médico responsable y el médico consultor, porque el médico consultor no considere que se cumplen los requisitos. En esta situación, el médico responsable tiene también que informar a la comisión y recurrir a la comisión para que sea la comisión la que decida si informa al médico responsable que la comisión sí que está de acuerdo con seguir el proceso y que autoriza a seguir el proceso y por lo tanto se reinicia en el paso que se ha quedado establecido, o bien si la comisión considera que no es posible, no autoriza el procedimiento de eutanasia, le queda al paciente otra vez la posibilidad de recurrir al contencioso. Y por último, quedaría una tercera situación, que es cuando, informada la comisión con visto bueno del médico responsable y del médico consultor, es la comisión que o bien deniega el proceso o bien por disparidad entre el jurista y el médico, miembros de la comisión designados por la misma para verificar el proceso, entienden que no es el adecuado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se pasa el caso a deliberación del pleno de la comisión y es el pleno de la comisión el que considera si debe de seguirse o puede seguirse con el proceso de eutanasia o bien se le informa al paciente de que no es así y le queda al paciente la posibilidad de recurrir. Otra situación que hemos comentado era cuando los dos miembros de la comisión, cuando la comisión discrepa de el informe realizado por el médico responsable y el médico consultor. La comisión va a informar al médico responsable de que no está de acuerdo y tiene la posibilidad el paciente de recurrir a la comisión otra vez. Y según el recurso que haga a la comisión atenderá a este recurso y optará o bien por cambiar su opinión y continuar con el proceso eutanásico o bien que el paciente pueda recurrir. Como veis, en todos estos procesos son procesos que son exigentes en cuanto a los días, en cuanto a la información, en cuanto a la transmisión de información, la coordinación entre diferentes estamentos y diferentes personas, la información constante al paciente. Es un proceso complejo
que es muy garantista en el sentido de que da opción a ser revisado todos los requisitos en diferentes lugares y, por lo tanto, verificar si se atiene a la ley y si, por lo tanto, se puede aplicar la eutanasia cumpliendo los requisitos que la ley establece, pero es un proceso que exige un seguimiento detenido y una información constante entre los profesionales sanitarios que están participando, la comisión, y el paciente. Todo este proceso que está en manos de las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas las competentes en materia sanitaria, ha hecho que la ley preveyera la existencia de un manual de buenas prácticas sobre la eutanasia, elaborado por la Comisión Interterritorial con participación de todas las comunidades autónomas. Este documento es un documento que ya está muy avanzado, hay una versión de 25 de junio y que seguramente será ya muy próxima, casi será la definitiva, y que próximamente se distribuirá, se difundirá. En estos momentos está en manos de las comunidades autónomas para hacer las últimas consideraciones. En este manual se hablan de muchísimas cuestiones, tanto de procedimiento, de documentación, de registro, de toda la documentación, del tema de cómo hay que certificar la defunción, en fin, de muchas materias, y algunas de ellas, no todas, porque por la limitación de tiempo es imposible tratarlas, muchas muy interesantes, pero me voy a limitar a comentar algunas de ellas que me parecen las más relevantes para entender el procedimiento general de tramitación de la eutanasia. La primera es respecto al solicitante. El solicitante, que ya hemos establecido antes los requisitos, tiene que hacer la solicitud por escrito o bien por otro medio donde se deje constancia de la fecha y de la firma en presencia o del médico responsable o de un sanitario. En el caso de que el paciente no tenga la capacidad la capacidad física para poder firmar, puede hacerlo en su nombre otra persona o incluso el médico. Y otra cosa muy importante de las solicitudes es que, como ya habéis visto en el procedimiento, es necesario 2 solicitudes continuadas por escrito con unos días de intervalo en el que se hace la deliberación con el médico. Esta situación de 2 solicitudes se puede, con este plazo establecido, puede verse variada o bien porque hay una pérdida inminente de la capacidad que así puede juzgar el médico responsable y entonces se puede acortar el plazo, o bien porque el paciente tenga un testamento vital con petición expresa de eutanasia y no tenga en esos momentos la capacidad para gestionarlo por sí mismo, y es este testamento vital en nombre de su representante el que inicia la solicitud que el paciente en esos momentos ya no puede hacer. ¿Quién es el médico responsable? Esta es una materia que se ha discutido y que muchos compañeros preguntan. Bueno, pues el médico responsable es, por un lado, aquel que coordina toda la información y la asistencia al paciente, y aquel que el paciente establece, o bien su médico de atención primaria o el médico de hospital de especializada. Es el paciente el que elige el médico que considera que más se acerca a su situación de salud y a sus demandas. ¿Qué hará este médico responsable? Pues muy importante, la información y la deliberación con el paciente. Va a verificar los requisitos, entre ellos la capacidad del paciente para gestionar la eutanasia. Es el que va a establecer contacto con el médico consultor. Ya habéis visto que establece relación con la Comisión de Garantías y Evaluación de forma continuada, y además va a coordinarse con el equipo asistencial, que será el que le va a participar en la administración de la eutanasia. Por otro lado, también será el interlocutor con la familia y los allegados y va a acompañar al paciente hasta la prestación de la ayuda en el lugar donde el paciente haya determinado, su domicilio, el hospital, la residencia, y por el sistema que el paciente con el médico acuerde, o bien por la administración por el propio paciente o bien por la administración por parte de un sanitario por vía intravenosa. ¿Quién es el médico consultor?
Pues el médico consultor debe de ser un facultativo que tenga formación en las patologías que pueda padecer el paciente, que no pertenezca al mismo equipo del médico responsable y puede ser tanto un médico de atención primaria o un médico de hospital. ¿Qué hará el médico consultor? Lo que hemos comentado antes en el procedimiento, va a corroborar el cumplimiento de los requisitos por parte del paciente, va a estudiar la historia clínica, examinará al paciente y emitirá un informe que va dirigido al médico responsable sobre todas estas cuestiones para ver si está de acuerdo con el planteamiento que haya hecho el médico responsable de aceptar la solicitud de eutanasia por parte del paciente. El equipo asistencial, no me voy a detener esto por no alargarme, es el equipo de profesionales que van a garantizar la continuidad asistencial tanto en el proceso de solicitud como en la realización de la propia prestación de ayuda a morir y asistirá al paciente hasta el momento de su defunción. ¿Y qué es la Comisión de Garantías y Evaluación? Que también la hemos nombrado en varias ocasiones. Bueno, pues es un órgano administrativo colegiado encargado de verificar si se cumplen los requisitos que la ley establece en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas, ya que cada comunidad autónoma ha decidido qué características tendrá su Comisión de Garantía y Evaluación. En la Comunidad Valenciana se publicó con un decreto en el que la Consellería reguló por quién iban a estar y cómo se iba a constituir esta comisión, que va a estar integrada por 4 médicos, 2 profesionales de enfermería, 4 juristas, 2 psicólogos y un trabajador social. El presidente de esta comisión será un médico y el secretario un jurista y en estos momentos... Estas personas son propuestas en la Comunidad Valenciana por los colegios profesionales y recibirán el nombramiento por la consellera de Sanidad. ¿Qué hará la Comisión de Garantías y Evaluación? Pues verificará previamente a la administración de la eutanasia si los requisitos se cumplen, autorizará la prestación de la ayuda a morir, por lo tanto, si así lo considera, resolverá reclamaciones y conflictos, realizará el control posterior a la administración de la eutanasia, debe de elaborar anualmente un informe en el ámbito territorial de su responsabilidad y periódicamente homogeneizará criterios y buenas prácticas con el resto de comunidades autónomas a través de la Comisión Interterritorial y por lo tanto podrá hacer actualizaciones periódicas del manual de buenas prácticas que antes hemos comentado que está ultimándose. No quiero acabar sin hablar del tema de la objeción de conciencia. El tema de la objeción de conciencia lo marca la ley y lo establece para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios. Hace que cada comunidad autónoma, la administración sanitaria, debe de crear un registro, o bien general de la comunidad o por departamentos de salud, debe de facilitar la información necesaria para que aquellas profesionales que quieran suscribirlo se puedan declarar objetores y es necesario disponer de este listado de objetores para garantizar que la prestación de la eutanasia se puede realizar en cada centro sanitario porque la administración sanitaria debe de organizar el sistema sanitario para que en el caso de que existan objetores, otros profesionales puedan asumir esta prestación. ¿Quién se puede declarar objetor? Se puede declarar objetor un profesional de manera individual, no por servicios ni como colectivo, y además deben de ser los profesionales que estén directamente implicados en la prestación de la ayuda, no cualquiera de profesional sanitario. Por último, comentaros que recientemente, hace un par de semanas, la Consellería de Sanidad ha habilitado en su página web
una información sobre la eutanasia, una más general dirigida a los ciudadanos, donde se habla de la ley de eutanasia y de conceptos generales y algunas cuestiones procedimentales, y por otro lado dirigido otra posibilidad de acceso para profesionales, donde se van suministrando información conforme se va concretando la aplicación de la ley en la comunidad autónoma. Hay allí también una descripción de flujos y información diversa sobre la ley, así como también se mostrará allí el manual de buenas prácticas y las indicaciones necesarias para la aplicación de la ley. Hay muchos temas que tratar en relación a la ley de eutanasia. Hemos querido centrarnos en el marco de aplicación porque el tema de garantía, al ser una ley tan garantista, la española, establece toda una serie de pasos, como hemos comentado, que requieren la participación de diferentes actores y, por lo tanto, creemos que es la parte que requiere más explicación. Sin más, os doy las gracias y seguro que en el debate o en otras ocasiones surgirán otros temas que no hemos podido abordar en este ratito. Muchas gracias otra vez al Instituto por su opción a arbitrar esta parcela de información sobre la eutanasia que esta ley requiere, porque es una ley no solo importante, sino el tipo de prestación es una prestación muy singular que no puede ser parecida a otro tipo de prestaciones sanitarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu magnífica explicación. Creo que tendremos más ocasiones, posiblemente, de seguir profundizando en los desarrollos de la ley de eutanasia, que, como muy bien has dicho, es una ley muy específica, muy singular dentro de las características de las prestaciones de la cartera de servicios de nuestro país. Otro de los aspectos que se han mencionado es que es una ley, la que tenemos entre manos, muy garantista, y que los aspectos jurídicos son claves también en el desarrollo y en la aplicación de esta ley. Por eso hemos contado con la presencia de Joan Carles Carbonell Mateu, porque es un gran experto, como ya he comentado al principio de mi exposición, en esta materia, y yo creo que puede darnos luz a muchos aspectos y dudas que se han podido generar en torno a la ley. Sin más, tiene la palabra Joan Carles. Gracias. Gracias, Carmela. Buenas tardes a todas y a todos. Y yo también empiezo, como es lógico y obligado, con mi agradecimiento al Instituto Médico Valenciano por dos cosas. La primera, obviamente, por invitarme, pero también, o diría incluso que antes que esa, por organizar este debate, por ocuparse de la puesta en funcionamiento, de la puesta en marcha de esta ley, de la ley orgánica de la eutanasia y, en definitiva, por su constante apoyo y presencia en la sociedad valenciana. Carmen ha puesto de relieve con un detalladísimo relato de todo el procedimiento que prevé la ley. Ha puesto de relieve algo que me parece esencial destacar. Es una ley sumamente garantista. Es una ley en la que es imposible que se deslice esa tantas veces pretendida pendiente resbaladiza, o que pueda haber equívocos o que pueda haber prácticas de algo que sea aparente ser una eutanasia y no lo sea. La ley asegura, garantiza a través de un procedimiento complejo, pero un procedimiento a la vez muy directo, esa garantía, y esa garantía para los derechos de los ciudadanos, y para lo que me parece más esencial de todo esto, que es garantizar que se cumple la voluntad del sujeto que solicita una eutanasia, que esa solicitud es libre, es responsable y es, por tanto, plenamente autónoma, sin que haya ninguna interferencia de terceros. La comisión, que comenzó llamándose de control y que ahora se llama en la ley de garantía
y Evaluación realiza por primera vez, y esto no es privativo del derecho español, un control previo a la realización de la prestación de la eutanasia. No se limita, por tanto, a un control posterior, como sucede en la inmensa mayoría, por no decir en la totalidad, de los ordenamientos que regulan la eutanasia en el derecho comparado. Yo diría que es una ley emanada de la dignidad, es una ley, por tanto, que procede de un tratamiento digno, de la dignidad de la persona, del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad como la expresión básica del derecho, y en ese sentido diría de alguna manera que es una exigencia del Estado social y democrático de derecho. El Estado democrático solo puede basarse en el reconocimiento máximo de la dignidad de sus ciudadanos. Y ese reconocimiento máximo de la dignidad de los ciudadanos reside precisamente y sobre todo en el reconocimiento de la autodeterminación individual, es decir, de la capacidad de decidir sobre sí mismo, en la medida, lógicamente, de las posibilidades físicas, de las posibilidades reales, sin que le ponga ninguna traba. La tradicional o el tradicional tratamiento de que los ciudadanos son libres, excepto cuando tienen que decidir sobre los aspectos más esenciales de su vida, es una pura negación, una pura contradicción del Estado social y democrático de derecho. Por eso yo he entendido que existía o que ha existido tradicionalmente una mala convivencia, una mala relación de convivencia entre los principios proclamados en la Constitución Española de 1978 y la regulación del Código Penal, que castigaba toda conducta de intervención en el suicidio ajeno, si bien es verdad que a partir de 1995 contaba con una regulación específica sobre los supuestos de eutanasia que seguía castigándola con penas de hasta 6 años de privación de libertad en los supuestos más graves, pero que ciertamente contemplaba en la mayor parte de los casos supuestos de no ingreso, de no aplicación de la pena privativa de libertad. Sin embargo, entiendo que era absolutamente necesaria la regulación. Era necesaria esta ley orgánica de regulación de la eutanasia porque esa especie, si se me permite la expresión, de cierto consenso que había en torno a la no aplicación de los supuestos previstos en el artículo 143 del Código Penal se rompió. Se rompió a través de la aplicación ciertamente esporádica, pero de la aplicación real de unas acusaciones, de unas querellas planteadas por el Ministerio Fiscal y que acabaron con unas condenas a ciudadanos muy cercanos no, pertenecientes a derecho a morir dignamente, y que pusieron de relieve la absoluta necesidad de acometer político-criminalmente una regulación de esta ley de la eutanasia. Yo quisiera, antes de entrar a analizar, sobre todo, y me voy a detener luego, no avanzo ya, en el problema de la constitucionalidad, puesto que sabéis que ya ha habido 2 recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox y por el Partido Popular, pero que también en otros tribunales constitucionales se han pronunciado al respecto con sentencias, no diré contradictorias, pero sí bastante opuestas. Una, la del Tribunal Constitucional portugués, y otra, la del Tribunal Constitucional alemán. Y me voy a referir después con cierta amplitud a estos 2 supuestos, porque sobre todo la del Tribunal Constitucional alemán creo que tiene
una decisiva trascendencia para la regulación española y para, en definitiva, el planteamiento general del tema de la eutanasia. Quisiera antes de eso, digo, desmentir o dejar claras que hay unos ciertos tópicos, unas ciertas contraposiciones que conviene descartar. La primera esa, la de que no era necesaria una regulación de la eutanasia porque había un cierto consenso de inaplicación. Las normas se aplican y las normas acaban aplicándose y evidentemente la creación o la previsión de una condena penal para la práctica de la eutanasia estaba ahí y era absolutamente necesaria acometerla. La LORE, por otra parte, no es solo una ley despenalizadora, aunque también sea una ley despenalizadora. De ahí su vinculación al concepto de dignidad al que antes me refería. Como ha quedado puesto muy bien también de manifiesto en la intervención anterior, esta es una ley que fundamentalmente hace que el Estado social de derecho, el Estado social y democrático de derecho, preste un servicio de primerísima magnitud a sus ciudadanos. Es eso lo que justamente eleva esa categoría de dignidad. El ciudadano puede recurrir al Estado en un momento absolutamente decisivo. El Estado no se limita a prohibir y a castigar, sino a prestar su servicio vital, a prestar precisamente lo que deriva del reconocimiento del ciudadano como expresión máxima que justifica la presencia y la existencia de ese Estado. Una segunda cuestión que me gustaría destacar es que no hay limitación en absoluto del derecho a la vida. Esta no es una ley negadora del derecho a la vida. Lo único que se niega a través de la limitación o a través de la legalización de la eutanasia y de la prestación de este servicio es el derecho, entre comillas, a sufrir la obligación de vivir, más allá de la propia voluntad y en unas circunstancias absolutamente insoportables para el sujeto. No hay contraposición de derecho a la vida y de derecho a la muerte, sino en todo caso de derecho a la vida y en la no imposición de la vida como un deber en todas las circunstancias. Creo que es muy importante destacar, por tanto, que el derecho a la vida no entra en conflicto con nada, ni la ley pretende resolver ningún conflicto. A veces se dice hay un conflicto entre vida y libertad y debe prevalecer la vida porque la vida es ontológicamente el principio de todos y el requisito de todos los demás derechos. No hay ningún conflicto. No hay ningún conflicto entre el derecho a la vida, porque no, y nada más, porque no son los límites, nosotros los juristas hablamos de límites externos de los derechos fundamentales para referirnos justamente a los que proceden de los conflictos entre uno y otro, por ejemplo, la libertad de expresión y el derecho al honor. Aquí no hay un límite externo del derecho a la vida, sino un límite interno. Es decir, la afirmación de que el derecho a la vida no implica la obligación de vivir por su titular. No hay, en ese sentido, y quiero destacarlo porque no lo hace la exposición de motivos de la ley, a mi juicio en clara confusión, no hay una obligación del Estado de tutelar la vida contra la voluntad de su titular. Eso es justamente una perversión de la concepción del derecho a la vida y tan es así que hasta la exposición de motivos de la ley parece incurrir en ese desliz. No se pueden contraponer, tercera cuestión que quiero destacar, como lo hace el informe del Comité de Biótica de España,
y ustedes esto lo saben muchísimo mejor que yo, todos los profesionales de la sanidad, no es lícito, no es, diría, aceptable la contraposición entre eutanasia y cuidados paliativos. La situación del contexto eutanásico, la situación en la que un sujeto necesita y es el momento en que pide la eutanasia, no tiene nada que ver con la contraposición con los cuidados paliativos. Evidentemente que los cuidados paliativos son una obligación del Estado. Los cuidados paliativos tienen que aplicarse hasta sus últimas consecuencias, que son normalmente la sedación. Pero eso no se contrapone al derecho a la eutanasia, no se contrapone a la obligación de seguir viviendo. Hacer esa contraposición es sencillamente falsear absolutamente la realidad. No voy a referirme, por razones obvias, a, porque lo ha hecho ya ampliamente Carmen, al procedimiento absolutamente garantista que prevé la ley en su regulación, y a la intervención del médico responsable, del médico consultor, de la comisión de garantías. Sobre eso lo único que puedo plantear, tampoco voy a cuestionarlo, pero sí voy a plantear, es el hecho de que la composición de la comisión de garantías, que hay una por cada comunidad autónoma, más las de las ciudades de Ceuta y Melilla, por tanto hay 19 comisiones de garantías, hayan quedado en su composición prácticamente, y sobre todo en su nombramiento, para los gobiernos de las comunidades autónomas. A mí me parece que habría sido de desear que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que la LORE, hubiera determinado mejor la composición de esas comisiones. Tengo que decir que del paso de la proposición de ley, lo que de alguna manera, y si me permitís la broma fonética, es el paso de la PLORE a la LORE, es decir, de la proposición a la ley, sí se introdujo una cierta regulación, al menos de la composición mínima de la comisión de garantías, de la comisión que había pasado a ser de control a comisión de garantías, pero a mí me parece que habría sido más lógico establecer una composición más clara y más fija de alguna manera, y por supuesto descartar cualquier tipo de posibilidad de que en esas comisiones pudieran intervenir o se reflejaran de alguna manera las ideologías políticas, porque eso puede hacer que en la aplicación real de la ley sea muy divergente en unas comunidades o en otras, como ya ha pasado con la ley del aborto, como ha pasado en definitiva con otros supuestos. Y en ese tema, el Ministerio de Sanidad y las comisiones que la propia ley prevé para que anualmente se realice un balance y un control del funcionamiento de la LORE, tendrán un amplio trabajo que desarrollar. He dicho que no es una norma despenalizadora, no es solo una norma despenalizadora, pero es también una norma despenalizadora. En la práctica, la regulación de las conductas relacionadas con el suicidio, si consideramos la eutanasia como una especie de suicidio, en definitiva, de la decisión de acabar con la propia vida, ha sido, si se me permite la expresión, un poco hipócrita por parte no solo del ordenamiento español, sino de los ordenamientos en general. Reconocen una no penalización del suicidio,
de la tentativa de suicidio. Evidentemente el suicidio no se podría castigar. Incluso aunque no se hable de un derecho al suicidio, se entiende que no es una conducta antijurídica, pero sin embargo se castiga la intervención de terceros en el suicidio. En el caso de la eutanasia, el mantenimiento de esa propia idea ha comportado un tratamiento absolutamente desigual entre aquellos sujetos que podrían físicamente llevar a cabo su propia eutanasia de aquellos que no podían y necesitaban la intervención de terceros, implicando con ello a esos terceros en la comisión de un hecho delictivo y, en definitiva, convirtiéndoles en sujetos que contradecían la norma penal y que, por tanto, podían sufrir penas por esa conducta. El caso San Pedro fue un caso que puso de claro relieve esa situación de desigualdad que se producía y que ahora de alguna manera mejora. Mejoró con la tramitación parlamentaria de la LORE, porque en la proposición de ley, en la PLORE, había un dislate mayúsculo en la regulación de la despenalización que se proponía, porque limitaba esa despenalización al médico o médica y posteriormente al personal sanitario, se introdujo en un segundo momento, y eso comportaba que la realización de actos de ayuda al suicidio por personas allegadas que no fueran o no tuvieran la condición de médico o de personal sanitario les llevaba no a la comisión de un delito de eutanasia, sino de un delito de colaboración con el suicidio que, como he dicho antes, tiene penas previstas de hasta 10 años de prisión para quien ejecute el suicidio ajeno. Eso era un disparate que nos convertía la situación en mucho peor que la anterior, de manera que prácticamente la totalidad de la doctrina penal salió protestando y poniendo a relieve el dislate jurídico al que nos dirigíamos. Afortunadamente, la ley modificó, la tramitación parlamentaria modificó esa regulación, de manera que se conserva prácticamente un número 4 del artículo 143 del Código Penal, prácticamente en el mismo sentido que el anterior, es decir, aplicable a todos los ciudadanos, no solo a los médicos, sino a todos los ciudadanos, y imponiendo penas inferiores en 1 o 2 grados a quienes llevaran a cabo la conducta de eutanasia, de práctica de la eutanasia, eso sí, acomodando los supuestos de contexto eutanásico previstos en la anterior regulación a los que ahora incorpora la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, vinculando, por tanto, una con otro, lo que ya ha sido objeto de crítica por algún autor por considerar que la regulación anterior era algo más amplia que la que prevé la LORE. Téngase en cuenta que no es lo mismo hablar de una rebaja, de un privilegio, que es como llamamos los penalistas a una rebaja de la pena, como se produce con el 143.4, que no a la prestación de un servicio, como es en definitiva de un servicio por el Sistema Nacional de Salud, como es la práctica del suicidio asistido. Y finalmente se introduce un último párrafo en el 143 que despenaliza las conductas que se lleven a cabo de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. De manera que el llevar a cabo la conducta a través del procedimiento previsto en la LORE
como es lógico, no es constitutivo de delito y así lo preverá no solo para el personal sanitario, sino para cualquier ciudadano. El Código Penal, o así lo prevé, una vez ha entrado en vigor la reforma también del Código Penal. Quiero referirme, por último, no sé cómo voy exactamente de tiempo, pero bueno, quiero referirme por último a la constitucionalidad de la LONE. Al menos en lo que conozco, que tan solo es el recurso presentado por Vox, no he tenido ocasión de leer el recurso que presentan los 50 diputados del Partido Popular. Está basado o está fundamentado ese primer recurso justamente en la cuestión a la que antes me referí, es decir, en contraponer el derecho a la vida con prácticamente todas las cuestiones que allí se plantean. Todas derivan de una limitación del derecho a la vida. Bueno, eso se desmonta sencillamente, como he dicho, diciendo es que no afecta al derecho a la vida, no hay una contradicción entre vida y libertad, no hay una contradicción entre vida y salud, que no puede haberla, no puede haber y no hay limitaciones de ningún tipo al derecho a la vida. El derecho a la vida se sigue manteniendo hasta el último momento. Lo que hay es una no imposición de la vida contra la voluntad del sujeto y evidentemente eso no solo no es constitucional, sino que se adapta de manera plena y perfecta a los valores que declara la Constitución española de 1978. El propio recurso alude a una cuestión de legalidad que es el que permitió la afirmación de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional portugués. Bien, en Portugal el proceso es un poco diferente al de aquí. Allí hubo diferentes propuestas de muchos partidos, de muchos grupos políticos y finalmente la Asamblea Legislativa las unificó y creó un texto unificado. El presidente de la República Portuguesa tiene capacidad, tiene competencia para cuestionar previamente a su entrada en vigor la constitucionalidad de las decisiones parlamentarias, de las leyes, de las disposiciones con carácter general. Pongo inmediatamente entre paréntesis la cuestión, me parece que es esencial para entender esto, que el presidente de la República en Portugal tiene plena legitimidad democrática porque ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos exactamente igual que el Parlamento. Es decir, todos los ciudadanos eligen al presidente de la República, por tanto no es un régimen parlamentario puro como lo es el nuestro, sino que es un régimen de convivencia entre presidencia de la República y Parlamento. Eso permite al presidente no vetar, porque el presidente de la República no tiene capacidad de veto, pero sí cuestionar la constitucionalidad y, por tanto, presentar ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional portugués declaró plenamente constitucional la inmensa mayor parte del texto. Solo cuestionó por ambigüedad legal, es decir, porque no quedaba claramente recogido desde el punto de vista del principio de legalidad, asegurada la concreción del supuesto a la expresión en situación de sufrimiento intolerable con lesión definitiva de extrema gravedad de acuerdo con el consenso científico o dolencia irreversible y fatal como supuesto de posible petición de la eutanasia, es decir, como uno de los supuestos que permite esa petición.
Bueno, yo creo que está claro que esa definición con una apelación al consenso científico que resulta difícil de entender y de alcanzar por los ciudadanos no tiene absolutamente nada que ver con los supuestos que concreta la ley orgánica española, que quedan además perfectamente definidos en el artículo 3 de la ley y que por tanto esa apelación a la decisión del Tribunal Constitucional portugués queda completamente fuera de lugar. En España no tenemos un texto que apele al consenso científico, sino que de manera bastante clara se afirma cuáles son los supuestos en los que cabría esa eutanasia y por tanto me parece que se satisfacen las exigencias del principio de legalidad. No quiero acabar sin hacer una expresión muy amplia, muy concreta, pero de una sentencia que a mi juicio es absolutamente capital del Tribunal Constitucional alemán, sentencia de 26 de febrero de 2020, que lo que declara inconstitucional es el párrafo 217 del Código Penal alemán, que lo que hacía era justamente limitar la posibilidad de declarar prohibido, incluso penalmente prohibido, la prestación de una muerte, la prestación definitiva de la eutanasia a través de un servicio comercial. Es decir, a través de que hubiera una prestación comercial extraestatal del suicidio asistido y, por tanto, de la prestación de la eutanasia. Lo que dice el Tribunal Constitucional alemán es que eso no es posible porque no se puede limitar el derecho a una muerte autodeterminada, derecho que afirma el propio tribunal, que reconoce la ley fundamental de Bonn, es decir, la Constitución alemana. Y lo dice de forma tan expresiva que no me resisto a reproducirla. El derecho a la muerte autodeterminada no está limitado, dice el Tribunal Constitucional alemán, a situaciones definidas por causas externas como enfermedad seria o incurable. Por el contrario, este derecho está garantizado en todas las etapas de la existencia de una persona. Lo que el Tribunal Constitucional alemán declara es, por tanto, que no es necesario un contexto eutanásico, sino que el derecho a la muerte autodeterminada, el derecho, por tanto, al suicidio, es un derecho constitucional que tiene como consecuencia directa la posible intervención de terceros, la solicitud, por tanto, de intervención de terceros en todo momento. El Tribunal Constitucional alemán, por tanto, va mucho más lejos de lo que estamos nosotros, del proceso de la ley orgánica de regulación de la eutanasia, y afirma incluso un derecho al suicidio que va más allá y que obligaría a revisar todo el artículo 143, es decir, la penalización de toda intervención de terceros en un suicidio. A partir de ahí, como ustedes pueden comprender fácilmente, la ley orgánica de regulación de la eutanasia se quedaría perfectamente incorporada a ese derecho, tendría una plena constitucionalidad desde esa concepción del Tribunal Constitucional alemán y sería un supuesto específico en el que, justamente porque se implica el Estado, justamente porque hay un tratamiento directo entre sanidad y ciudadano
y porque se reconoce un derecho al suicidio asistido, tiene que tener un tratamiento específico como el que plantea la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que yo diría que es un hito histórico y que me parece un avance profundo, muy profundo, en el reconocimiento de la dignidad de los ciudadanos. Esa era lo que yo quería expresar y nada, quedo a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan Carles Carbonell. Yo creo que ha sido una exposición que redondea perfectamente todo lo que se ha ido exponiendo a lo largo de esta mesa. Primero, aquellos aspectos de los procedimientos sanitarios que se tienen que llevar adelante y lo que significa toda la legalidad y todos los conceptos que se tienen que tener en cuenta. Yo creo que ha habido aspectos que dan a la reflexión y también el hecho de comparar con otros países donde ya hay una experiencia en el tema del desarrollo de la ley de eutanasia y aquellos problemas con los que se han encontrado que pueden comparar y dar garantía a la ley que se tiene en nuestro país. Se han suscitado algunas preguntas, como ya he dicho, creo que es el momento de que nos puedan llegar todas aquellas que las personas que nos están siguiendo pues nos puedan formular, pero ya hay algunas de ellas. Una dice que... no voy a decir los nombres de las personas que la suscitan, pero sí el tema que preguntan. Una dice, ¿no sería conveniente la presencia de un jurista entre los miembros de la Comisión de Garantías? Creo que posiblemente no se había explicado bien, pero, en fin, os paso la palabra, si quieres, Joan Carles, en cuanto a la presencia de un jurista en la Comisión de Garantías. Sí, en la Comisión de Garantías hay presencia de juristas, hay presencia además de no uno, sino de varios juristas. En la Comunidad Valenciana van a ser 4, hay otras en las que van a ser 7, es decir, casi tantos como médicos. Lo que pasa es que luego pues hay también enfermeras, hay trabajadores sociales y hay psicólogos, pero la presencia de juristas es muy importante y además en la comisión específica, en la subcomisión, vamos a llamarla así, que directamente vigila y controla el caso y se puede entrevistar con el paciente, está compuesta por un médico y un jurista. Es decir, que la presencia del jurista se da en todo momento en la comisión. Sí, yo creo que esto está muy claro y además están de 2, médico y jurista, los que al final dictaminan si se acepta o no se acepta el recurso o las cuestiones que se plantean por parte de los profesionales. Yo creo que este aspecto, la ley redondea muy bien esta presencia tanto del sanitario como del jurista. Otra pregunta que se ha suscitado dice que si alguna persona ha hecho el documento de voluntades anticipadas, ¿se puede saltar alguno de los pasos que tiene establecidos la ley? Carmen, ¿podrías...? Solamente si se da la circunstancia de que la persona está incapacitada en ese momento. Sabéis que el testamento vital es un documento que solo es de utilidad cuando el paciente no puede expresarse. Mientras que el paciente se expresa, el que tiene poder de decisión sobre cualquier actuación es el propio paciente. En el caso de que el paciente tenga un testamento vital, por ejemplo, en un caso de demencia, el paciente ha realizado el testamento vital en un momento X, donde está capacitado para poder hacer cualquier documento y después entra en un proceso de incapacidad que no podría en esos momentos solicitar la eutanasia por estar incapacitado en ese momento. Podría recurrir al documento de voluntades anticipadas, al testamento vital, realizado con anterioridad y por lo tanto su representante podría poner en marcha el proceso eutanásico y serviría ya para suplir los primeros pasos que hemos comentado de las 2 solicitudes y el proceso deliberativo inicial que no se realizaría porque sería sustituido por ese testamento vital. De ahí que es muy importante tener un testamento vital donde aquellas personas que así lo consideren expresen su voluntad en las circunstancias que consideren relevantes, sobre todo cuando a alguna persona se le diagnostica una enfermedad que por su evolución va a interferir con la capacidad del paciente.
En estos momentos, los documentos de voluntades anticipadas de la Comunidad Valenciana permitían la incorporación del tema de la eutanasia, y desde DMD, que tenemos modelos de presentación de documentos de voluntades anticipadas, ya incorporábamos en el momento en el que se legalizara el tema de la eutanasia. Por lo tanto, algunos de nosotros ya tenemos un testamento vital que incluye la eutanasia. Aquellos que lo tengan hecho sin este modelo, con el modelo de la Consellería, tendrían que hacer una modificación del testamento vital, o bien con el documento que consideraran cumplimentar, o con el documento que la Consellería nos va a ofrecer, donde incluirá el tema de la eutanasia. Nosotros tenemos talleres de cumplimentación de testamento vital y creemos que es un tema muy, muy importante, que toma mucho más valor en estos momentos en los que se ha publicado la LORE. Una pregunta para el profesor Carbonell. Dice, se nos pregunta cómo ve él, cómo se plantea el registro de los objetores de conciencia, tal como establece la ley. ¿Qué opina él de este planteamiento? Bueno, yo creo que es un registro necesario, siempre que se respete absolutamente, bueno, pues la identidad, los datos, pero es absolutamente necesario conocer cuál es la capacidad que tiene cada centro hospitalario para practicar o no, poder practicar en definitiva el suicidio asistido y poder practicar la eutanasia. Hay que recordar que la objeción de conciencia es absoluta y rigurosamente individual. Es decir, no se puede declarar objetor de conciencia un hospital, ni una institución, porque ya hay alguna muy importante que ya ha dicho que sus hospitales están libres de eutanasia. Bueno, eso lo tendrán que hacer a través de la declaración de objeción de conciencia de todos y cada uno de los médicos o de los sanitarios, que son los que individualmente pueden objetar. Lo que se trata es de evitar, en definitiva, el doble juego de estar objetando en lo público y no en lo privado, y estar objetando ad hoc, de alguna manera, ¿no? El registro no es más que una garantía para el cumplimiento efectivo del servicio que la sanidad pública tiene que contraer. Otra pregunta que se suscita, creo que es para Carmen, dice, ¿la ley contempla de alguna manera la eutanasia en las personas con enfermedades mentales, con alguna enfermedad mental? La ley solamente contempla dos supuestos: la de enfermedad grave, que ya lo hemos comentado, incurable, que conduce a la muerte, o bien la de un padecimiento insoportable, insufrible, que motiva una incapacidad para poder desarrollar la vida normal. El tema de las causas mentales es un tema muy problemático para esta ley. Efectivamente, podrían estar incluidas en el segundo supuesto, pero será difícil la justificación de este supuesto, y tendremos que ver cómo la propia experiencia de aplicación de la ley puede incluir determinadas situaciones de enfermedades mentales que llevan clarísimamente a esa situación de sufrimiento increíble y de incapacidad para desarrollar la vida normal, con lo cual cumple los dos requisitos de un padecimiento insufrible e incapacitante. Desde mi punto de vista, hay situaciones que sí que deberían de estar incluidas, y habrá que ver cómo la aplicación de la ley es capaz de recoger estas sensibilidades. Tener en cuenta que ahí participarán médicos responsables, médicos consultores, que serán psiquiatras, etcétera. Entonces, habrá ahí una interpretación, desde mi punto de vista, difícil de la ley. Esperemos que algunas situaciones sí que las puedan incluir, por lo menos. Otra pregunta para el profesor Carbonell. Dice así: ¿qué recorrido prevé que va a tener el recurso que ha impuesto Vox ante el Constitucional?
Vamos a ver, yo, si alguna experiencia tengo, me lleva a no atreverme nunca a hacer un juicio, un pronóstico sobre lo que digan los jueces, incluso los magistrados del Tribunal Constitucional. En mi opinión personal, no tiene ningún recorrido. Es decir, en mi opinión personal, es desmontable desde la primera línea hasta la última. A lo mejor hay alguna cuestión relativa a la consideración como ley ordinaria y no como ley orgánica de algún precepto que podría ser considerada. Pero, desde luego, de fondo, creo que no tiene ningún recorrido. Insisto en que no conozco el recurso del PP, por tanto no me puedo pronunciar sobre él. Una pregunta para Carmen Alberich. Dice, ¿es preciso presentar un documento que demuestre la capacidad del paciente para su toma de decisiones? Muy importante este tema. Hemos comentado que es el médico responsable el que inicia el proceso y uno de los requisitos que va a tener que evaluar es la capacidad de la persona que se dirige, del paciente que se dirige solicitando la eutanasia. El manual que está elaborando el Comité Interterritorial plantea cómo abordar el tema de la evaluación de la capacidad. En muchas situaciones esto es muy sencillo porque hay relación entre el paciente y el médico conoce al paciente y puede claramente saber su situación mental, cuál es, o bien por su manera de expresarse o por el proceso deliberativo o por otras cuestiones. Pero si el médico responsable tuviera alguna duda sobre este tema, el manual contempla una evaluación, un checking que permite hacer una evaluación de una manera protocolizada de esta situación para poder tener documentalmente una confirmación clínica del estado de capacidad del paciente. Creo que te he contestado, ¿no? Sí. Otra pregunta, en este caso también para el profesor Carbonell, dice, se refiere indistintamente al suicidio y a la eutanasia en esta ley. Dice, ¿no existe ninguna matiz que diferencial desde el punto de vista jurídico con base a la nueva norma? Bueno, sí, hablamos de suicidio asistido de todas maneras. Yo lo que he expresado de alguna forma es que la capacidad de autodeterminación sobre uno mismo, en definitiva, la capacidad, por tanto, de decidir poner punto final a la vida es lo que tradicionalmente conocemos como suicidio. Y que en el caso del contexto eutanásico, es decir, cuando se produce en las circunstancias específicas que recoge la ley, dan lugar a un derecho al suicidio asistido, es decir, a requerir de la sanidad pública la prestación de la ayuda a ese suicidio. Y eso es lo que conocemos como eutanasia. Es decir, en la eutanasia se produce una intervención del Estado a través del servicio de salud, en el caso de la LONE, pero en general hablábamos de eutanasia cuando se trata de llevar a cabo la decisión del propio solicitante porque se encuentra en una situación de insoportabilidad que no tiene por qué darse en los supuestos de suicidio con carácter general. Generalmente el que decide racionalmente suicidarse es porque está evidentemente en una situación negativa para él y indeseada para él porque no desea seguir viviendo. Pero sí que hay unas diferencias claras cuando recogemos el contexto, es decir, los supuestos específicos que prevé la ley. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que dice, desde el convencimiento de que el domicilio es el mejor lugar para la atención de pacientes crónicos, ¿qué barreras puede encontrar el médico, la enfermera de familia, urbano o rural, a la hora de abordar la eutanasia, si son elegidos? ¿Cómo es más que probable
como médicos responsables y siendo el médico de toda la familia, ¿no habría conflicto de intereses, aún no habiendo objeción de conciencia? Carmen. Creo que no, en ningún momento, desde mi punto de vista, y más con la ley con la ley que tenemos, ¿no? Hay toda una serie de condicionantes que van surgiendo en cada uno de los pasos de la aplicación de la ley que creo que no entran en esta materia. De todas maneras, siempre un médico, por una cuestión emocional o por cualquier otro motivo, tiene la opción no tanto de ser objetor, sino de manifestar un conflicto de intereses y, por lo tanto, solicitar la participación de otro compañero en la intervención. Pero sería más por un conflicto de intereses que por un tema de objeción de conciencia. Desde mi punto de vista y con la experiencia que me da los comentarios que me han hecho compañeros que han trabajado en el medio rural o que han trabajado en atención primaria, me comentan que la experiencia de acompañamiento a los pacientes al final de la vida es una experiencia muy reconfortante desde el punto de vista profesional, en el sentido de la gran utilidad que tiene el profesional cercano a la familia, conocedor del drama, a veces no solo personal, sino familiar, que se sufre con algunas enfermedades. Otra pregunta que se nos traslada hace referencia a que si está previsto algún tipo de formación para los profesionales con respecto a la ley. Yo entiendo que sí, así lo aconseja el manual de buenas prácticas. Entiendo que la iniciativa de la Consellería con la web que han puesto en marcha es un inicio de este proceso de formación y desde luego yo creo que es un reto para la Consellería de Sanidad y en general también para las instituciones que tenemos vinculación con el tema, involucrarnos por un lado en la difusión a la ciudadanía de este nuevo derecho, que es un derecho mucho más importante que el testamento vital que teníamos hasta ahora o la ley de autonomía del paciente que regulaba la posibilidad de que el paciente decidiera junto al médico qué tratamiento o no estaba en disposición de recibir. Entonces, aparte de difundir entre la ciudadanía, la necesidad de la formación del profesional. Yo creo que esta ley, al ser tan garantista, establece unos procedimientos de trabajo que exigen más que cualquier otra la necesidad de la formación de los profesionales para agilizar los procesos, etc. Por lo tanto, espero que la Consellería de Sanidad trabaje en esta dirección y creo que esta iniciativa que ha tenido el Instituto Médico Valenciano puede contribuir también en esta materia. Por otro lado, sí que quería hacer mención de que la necesidad de que la Comisión de Garantías y Evaluación, que también es responsable de este proceso de formación del conjunto de los profesionales, cuente con el apoyo suficiente administrativo y de número, como antes ha comentado Carlos, que dé garantías de que los plazos se pueden cumplir y que se da la respuesta adecuada al paciente, insistiendo, que no lo he hecho con suficiente claridad antes y quiero hacerlo ahora, en el tema de que los recursos no pueden quedar sin respuesta. Aunque hayan 20 días de plazo para responder, creo que estos temas requieren siempre que no se dé la respuesta negativa por validar los 20 días, sino que es necesario que todos los recursos sean contestados documentalmente. Y luego, otra cosa muy importante, el tema de la formación, perdonadme que me extienda, es que yo creo que la objeción de conciencia en este tema puede cobrar un papel importante si los médicos no tienen procedimientos, si el personal sanitario no tiene procedimientos claros y formación adecuada, porque no van a ser muchos los casos que se presenten y por lo tanto necesitamos claridad en los procedimientos, canales de comunicación, etcétera, y formación sobre el mismo. Porque si no habrán objetores, que no serán objetores de conciencia, serán objetores debido a esto es muy problemático, yo no sé cómo hacerlo, me lo quito de en medio, con todo respeto a mis compañeros que sé
que son muy serios profesionalmente, pero seguramente también por esa seriedad pueden darse estas situaciones que desde luego desde DMD no quisiéramos que se dieran. La formación es importantísima y vamos a ver si entre todos podemos contribuir a ella. Si me permites, en la propia ley prevé en su disposición adicional séptima toda la cuestión de la formación. Si me permiten, la leo rápidamente. Dice: las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la presente ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, así como para promover entre la misma la realización del documento de instrucciones previas. Asimismo, difundirán entre el personal sanitario los supuestos contemplados en la misma a los efectos de su correcto y general conocimiento y de facilitar en su caso el ejercicio por los profesionales del derecho a la objeción de conciencia. La comisión de forma y más cosas, pero la propia ley prevé como obligatoria la formación de los sanitarios y de los ciudadanos. Yo también quiero aportar una información al respecto. Me consta que la Consellería está trabajando específicamente en la formación de los profesionales y, de hecho, dentro del Comité Consultivo de Coordinación que creó la Consellería hay un grupo específico para el tema de la formación. Y sé que están trabajando y que están trabajando también coordinadamente con otras comunidades autónomas en aras a garantizar una formación homogénea a los profesionales sanitarios, tanto vayan a aplicar la ley como no la vayan a aplicar, para su conocimiento y difusión absoluta. O sea, que sí que me consta que en ese nivel se está trabajando. Hay otra pregunta más que se ha suscitado que dice: la limitación de recursos materiales como son los recursos humanos no puede significar un problema a la hora de aplicar la prestación, sobre todo en el medio rural. Carmen. Hombre, en general sí, es una prestación más y por lo tanto todo lo que sea trabajar en otro aspecto de la atención al paciente es cargar de trabajo, y más una prestación que requiere en algunos casos el acompañamiento al paciente durante el proceso eutanásico. Y por lo tanto puede generar en la agenda del profesional determinados momentos en que tenga que quitar citas para hacer un tratamiento. Pero he empezado mi discurso hablando del 2,5% de defunciones en el total de defunciones de Países Bajos, hablando en una curva que habéis visto, bueno, en una tendencia que habéis visto que se incrementaba desde el año 2002 hasta el año 2019, pero que evolucionaba de manera ascendente, pero que en los primeros años además la petición de eutanasia en Países Bajos fue baja. Previsiblemente, si aquí se desarrolla de la misma manera, creo que tenemos tiempo para ir abordando cómo esta prestación puede afectar la cartera de servicios y las agendas de los profesionales. Yo creo que se puede incorporar esta prestación y seguramente lo que habrá que ver es algún tipo de refuerzo puntual cuando en un momento dado se presente un caso. Creo que no es un tema que invalide o que dificulte la administración de la eutanasia. Es un problema, creo que desde el punto de vista organizativo. Me parece más complejo el procedimiento que realmente el momento de realizar la prestación del tratamiento de la eutanasia. Bueno, y por último, porque el tiempo se nos acaba, una última pregunta que dice así: esta es una ley muy garantista y compleja. ¿Esto no va a ser de imposible aplicación para determinado tipo de enfermos? No sé si tengo que contestar yo. No conozco los supuestos, lógicamente, de las enfermedades. Eso lo conoce mejor Carmen, lo conocéis mejor vosotros. Esta es una ley garantista, evidentemente, en la que es verdad que hay un procedimiento muy riguroso, que tiene que contar en todo caso siempre con la manifestación de voluntad del solicitante,
que puede revocarla en cualquier momento, es decir, que hasta el último momento puede arrepentirse de su decisión, puede revocar el documento de voluntades previas, puede revocar su solicitud de eutanasia. En el procedimiento hay también momentos en los que tiene que confirmarlo. Bueno, todo eso lógicamente está pensado para el supuesto en que el sujeto conserva su capacidad de decisión. La ley prevé aquellos supuestos en los que el médico entiende que puede perder esa capacidad, momento en que se acelera el procedimiento, para que justamente pueda ser él mismo el que tome la decisión. Y si efectivamente pierde la capacidad, pues lógicamente habrá que dar por válida esa voluntad expresada. No vale aquello de, en el momento en que pierda la conciencia ya no vale lo que ha dicho, porque eso es una trampa evidentemente intolerable, ¿no? Es decir, la voluntad del sujeto expresada durante todo el tiempo en que puede expresarla es la que tiene que valer para entender que efectivamente se conserva. Bueno, he dicho que había una última pregunta. Hay otra última pregunta. Bueno, hay otras dos últimas preguntas. Pero vamos a ir cerrando ya porque el tiempo se nos acaba y era un compromiso que hemos adquirido. Pero bueno, hay una que es la penúltima, que dice que, a tenor de lo que ha dicho Joan Carles, pregunta si en Alemania se puede hacer entonces la eutanasia. ¿Es a nivel público o es a nivel privado como se puede hacer allí? Bueno, paradójicamente Alemania no tiene regulada la ley de eutanasia. Lo que se hizo era, a través del Código Penal, limitar la capacidad de que ser atendidos por organismos con algún interés comercial. Incluso pues, ese interés comercial podía ser simplemente el de recabar fondos para su propio funcionamiento, ¿no? Y eso es lo que el Tribunal Constitucional declara absolutamente inconstitucional. No se puede limitar, dicen, el derecho a la autodeterminación de la propia muerte, es decir, al suicidio. Pero no tiene una ley de eutanasia como tenemos nosotros en este momento. Tal vez en la pregunta anterior sí que podríamos añadir algunas consideraciones en torno a la LORE. La LORE establece que tienes que ser mayor de edad, por lo tanto deja un grupo de personas muy, muy relevantes, que tema discutido en todos los países que tienen eutanasia, que todos han empezado por los mayores de edad, pero que después se han planteado otros grupos de edad. Otro tema que se plantea clarísimamente es el que ha comentado Joan Carles, del tema de la incapacidad, de ahí la importancia del testamento vital realizado con anterioridad, incluyendo la voluntad de eutanasia en las condiciones que cada uno considere oportuno. Y también hemos comentado antes que determinadas patologías donde establecer el grado de sufrimiento y el grado de invalidez es mucho más complicado, como el tema de las enfermedades mentales, van a ser puntos de dificultad de aplicación de la ley, donde las diferentes comisiones de las comunidades autónomas, como antes estaba hablando Joan Carles, es muy acertado hablar que este tema de las comisiones va a generar, por mucho que se quiera trabajar con el manual de buenas prácticas, va a generar iniquidades por comunidades autónomas, etcétera. Entonces, cuanto más complejo sea la patología de base que se argumente para el sufrimiento del paciente, va a ser más compleja esa tramitación. Esperamos que, bueno, deseamos que la sensibilidad ante estas situaciones que estamos comentando, que no son mayoritarias, son minoritarias. La petición de eutanasia no es una prestación que va a pedir la población, que no, porque existen los cuidados paliativos, porque etcétera, etcétera, por muchos diversos motivos. Entonces, esperemos que aquellas personas que la soliciten sean atendidas en su necesidad de abordar el final de la vida.
Bueno, la última pregunta que se había suscitado venía realizada por los menores de edad y yo creo que ha quedado respondida con lo que ha comentado Carmela Belli. Yo creo que hemos excedido en el tiempo que teníamos dispuestos. Yo quiero agradecer muy sinceramente a los ponentes por la magnífica exposición, por haberse atenido a los tiempos y también a las personas que nos han seguido a lo largo de esta mesa, por las preguntas que han formulado, por la atención que han prestado y a todos por lo atinadas de las preguntas y también lo concreta de las respuestas, lo que nos ha permitido pues, dar contestación en torno a 14 preguntas que se han venido formulando. Creo que aquí no acaba el tema de la ley de la eutanasia con esta sesión, que yo creo que ha sido muy rica. No acabamos con el tema, este tema va a tener recorrido, va a tener unos desarrollos que posiblemente no sean sencillos y que impliquen pues matizar, concretar algunos aspectos que se puedan ir suscitando a lo largo de su desarrollo. Dentro del Instituto Médico Valenciano vamos a seguir permaneciendo en este ámbito, en este foro que hemos abierto de información y de reflexión sobre la muerte digna. Después del verano tendremos continuidad con otras actividades que ya oportunamente iremos anunciando, pero todo en ese camino que entiendo que es un compromiso que tiene el Instituto Médico Valenciano y su Junta a poder hacer posible una ley, como ya se ha dicho aquí, de tanta magnitud y tanto interés para los derechos de los ciudadanos como la ley de la eutanasia. Es un compromiso que hemos adquirido y que vamos a mantener abierto. Por lo tanto, solamente les quiero decir que muchas gracias, que tienen disponible para aquellas personas que no hayan podido atender a la mesa esta tarde, lo subiremos al canal de YouTube del Instituto Médico Valenciano y lo pueden seguir también revisando y atendiendo de nuevo a las participaciones que se han producido a lo largo de la mesa. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos y nos seguimos viendo. Buenas tardes y gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.